Título 3 del Régimen Interno de Administración del Talento Humano. Artículo 22. Deberes de las o los servidores públicos son deberes de las y los servidores públicos. A. Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley. B. Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo. C. Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida de conformidad con las disposiciones de esta ley. D. Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público podrá negarse por escrito a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la ley. E. Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general, confiados a su guarda. F. Cumplir en forma permanente en el ejercicio de sus funciones con atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente. G. Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la administración. H. Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administre los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía. Y cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente. J. Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones y custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido. Análisis del artículo 22. La importancia de la calidad en la administración pública es un concepto de su esencia misma, por lo cual aquellas personas que se encuentren en el ejercicio de una función principalmente observarán la responsabilidad respecto de garantizar un correcto funcionamiento del servicio público y tutelar el derecho constitucional del ciudadano a la calidad en la presentación de aquel servicio. Para trabajar con efectividad, todos los empleados deben comprender con claridad el diseño de la organización y dentro de éste sus tareas y papeles. Las personas ingresan a las organizaciones para trabajar, ganar dinero y cumplir sus metas de carrera profesional. Por su parte, las organizaciones tienen expectativas acerca de cada una de las personas que ingresan. Artículo 23. Derechos de las servidoras y los servidores públicos. Son los derechos irrenunciables de las servidoras y de los servidores públicos. Literal A. Gozar de estabilidad en su puesto de trabajo. Este derecho que tienen los trabajadores de permanecer en su lugar de trabajo, en caso que el empleador quiera terminar con el vínculo con el trabajador, este deberá hacerlo de la manera que la ley lo ampara. Literal B. Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este concepto corresponden a la servidora o servidor son irrenunciables. Literal C. Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la ley. Este tipo de prestaciones quiere decir que es para los asegurados a casos de enfermedad, maternidad, gastos funerales, siempre y cuando hayan cumplido con las condiciones establecidas con la ley, ¿no? Y los reglamentos, en caso de los jubilados, deberán recibir pensiones, servicios médicos y créditos. Literal D.
ser restituidos de sus puestos luego de cumplir con el servicio cívico-militar. Este derecho podrá ejercerse hasta 30 días después de haber sido licenciados de las Fuerzas Armadas. Ejemplo, esto indica que al momento de finalizar el servicio cívico-militar, éste puede regresar a formar parte de otro rango otorgado mediante un tiempo determinado por la ley. Literal E. Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro voluntario para acogerse a la jubilación por monto fijado por la ley. Ejemplo, las personas están obligadas a recibir una indemnización por su tiempo de trabajo, si ha culminado su tiempo laborando o cuando pide la renuncia de su cargo. Literal F. Asociarse y designar a sus directivas de forma libre e involuntaria. Ejemplo, ellos tienen derecho de juntarse y compartir sus ideologías y de denominar sus representantes. Literal G. Gozar de vacaciones, licencias, comisiones, permisos de acuerdo con lo prescrito en la ley. Un ejemplo podría ser que en el caso de los soldados tienen derecho a vacaciones con lo determinado en la ley, permisos por paternidad o por fallecimiento de un familiar. Literal H. Ser restituidos de forma obligatoria a sus cargos dentro del término de 5 días posteriores a la ejecución de la sentencia o resolución. En caso que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido, y recibir de haber sido declarado nulo en el acto administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial, respectivos si el juez hubiera dispuesto el pago de la remuneración. En el respectivo auto de la sentencia se establecerá que deberán compugnarse y descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiera prestado los servicios en otra institución o administración pública durante el dicho periodo. Literal I. Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta ley. Significa que tienen derecho a someterse a un juicio justo, a lo que la ley lo ampara. En ocasiones que no se cumple lo debido, también se puede demandar para que se esclarezcan ciertas anomalías que violan nuestros derechos en lo que corresponde a tener un juicio justo. Literal J. Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo a la institución pública, a la que hubiera renunciado para emigrar al exterior en busca de trabajo, de forma debidamente comprobada. Literal K. Gozar de las protecciones y garantías, en el caso en que la servidora o el servidor denuncie, informa motivada el incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos de corrupción. Ejemplo, es un derecho para el trabajador ser protegido cuando quiera denunciar algún acto de corrupción en algún lugar donde labora. Literal L. Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio que garantice salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Literal M. Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad, contemplando el periodo de recuperación necesaria según la prescripción médica debidamente certificada. Literal N. No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos. Literal ñ. Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales. Literal O. Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiera disminuido sus capacidades por enfermedades catastróficas, mientras dure el tratamiento y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo, pasará a desempeñar otro sin que disminuya su remuneración, salvo en caso se acogieran los mecanismos de seguridad previstos para el efecto. En caso que se produjera tal evento, se escogerá un procedimiento de jubilación por invalidez a los beneficios establecidos en la ley y en la seguridad social. Literal P. Mantener a sus hijos e hijas hasta los 4 años de edad en un centro de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública. Literal Q. Recibir información de capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. Ejemplo de este derecho es necesario para aumentar la productividad, en este caso del trabajador.
Artículo 24. Prohibiciones a los servidores públicos. Vamos a ver unos literales que les prohíbe a los servidores públicos. A. Abandonar injustificadamente su trabajo. B. Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia en universidades e instituciones públicas politécnicas del país. C. Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que esté obligado de acuerdo a las funciones de su cargo. D. Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores, salvo los casos que sean personas inmersas en grupos de atención prioritaria. E. Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o utilizar con este y otros fines del Estado. F. Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para contar la libertad de su sufragio, asociación u otras garantías constitucionales. G. Ejercer actividades electorales en uso de funciones o aprovecharse de ellas para esos fines. H. Paralizar a cualquier título los servicios públicos, especial los de salud, educación, justicia, seguridad y social. Mantener relaciones comerciales, sociales o financieras directas o indirectamente con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado. J. Resolver asuntos, intervenir o emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado. K. Solicitar, aceptar o recibir de cualquier manera dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especiales, bienes o dinero que funcionen así los superiores o de sus internos. H. Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o contratos, sin prestar servicios efectivos o desempeñar labor específica alguna, conforme a la normativa de la respectiva Constitución. M. Negar las vacaciones injustificadas a los servidores y servidores públicas. Entonces, ahora de todo esto vamos a hacer un análisis de qué nos quiere decir todas estas prohibiciones que se les hace a los servidores o servidores públicas. Como se puede apreciar que la ley ha creado todo este listado de prohibiciones para los que ocupen determinada función pública. Entonces, en las áreas establecer los límites de sus actuaciones, además de señalar las sanciones en las que puede incurrir quien se coloque de espalda a las mismas. Artículo 25. De las jornadas legales de trabajo. Las jornadas de trabajo para las entidades e instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en este artículo de esta ley, tenemos las jornadas ordinarias y las jornadas especiales. Las jornadas ordinarias son aquellas que van a cumplir el trabajador 8 horas diarias, de lunes a viernes, que nos va a dar 40 horas en la semana, tomando en cuenta que tiene desde 30 minutos hasta 2 horas diarias para su almuerzo, que no estarán incluidas en las jornadas de trabajo. En las jornadas especiales es aquella por la misión que cumple la institución o los servidores, no pueden sujetarse a jornadas únicas y requieren de jornadas o horarios especiales, debiendo ser fijadas para cada caso observando el principio de entidad, equidad y optimización del servicio, acorde a la norma que para el efecto emita el Ministerio de Relaciones Laborales. Los servidores o las servidoras que ejecutan trabajos peligrosos, realizan sus actividades en ambientes insalubres o en horarios nocturnos, tendrán derecho a jornadas especiales de menor duración sin que su remuneración sea menor a la generalidad de servicios o servidoras. Las instituciones que en forma justificada requieran que sus servidores o servidoras laboren en diferentes horarios o a los establecidos en las jornadas ordinarias
deben obtener la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales en esta facultad será competencia de la máxima autoridad, o quiere decir que él es el que va a poder tener la potestad de decirle al trabajador si es que puede trabajar horas extra. Este artículo tiene concordancia con el Código del Trabajo, que es el artículo 47, 50 y 51. Artículo 26. Régimen de licencias y permisos. Se concederá licencia o permiso para ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a su lugar de trabajo a las y los servidores que perciban remuneración de conformidad con las disposiciones de esta ley. El presente artículo hace referencia a los y los servidores públicos que cuentan con una remuneración acordada a las disposiciones legales. Podrán tener derecho a ausentarse de sus puestos de trabajo según lo dispuesto de esta ley. Artículo 27. Licencias con remuneración. Todo empleado tiene derecho a gozar licencias con remuneración. Literal A. Enfermedad por discapacidad física o psicológica debidamente comprobada hasta por 3 meses. Literal B. Por enfermedad catastrófica o enfermedad grave por 6 meses. Literal C. Por maternidad tendrá derecho a 12 semanas. En caso de nacimiento múltiple o este se extenderá por 10 días adicionales. Literal D. Por paternidad tiene derecho a 10 días a partir del día de nacimiento de su hijo. En caso de que el parto sea múltiple o por cesárea, el plazo se extenderá por 5 días más. Literal E. En caso de ser un parto prematuro o con condiciones especiales, se prolongará por 8 días más y será avalado por el IES. Y en caso de no haber este certificado, será evaluado por un profesional del Ministerio de Salud Pública. Literal F. En caso de fallecimiento o de la madre durante el parto, el padre podrá hacer uso en su totalidad o en su caso la parte que le correspondería a la madre. Literal G. Padres adoptivos tendrán derecho a 15 días desde el momento que le fue entregado legalmente en adopción. Literal H. Por atención de hijos ingresados o con enfermedad degenerativa tendrán derecho a 25 días y serán evaluados por un profesional del IES, que le otorgará un certificado. Literal I. Calamidad doméstica por fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge. En este caso, obtendrá 8 días. Literal J. Por matrimonio. Artículo 28. Las licencias sin remuneración es una práctica legal en el sector público. Empleados con cierto nivel de influencia aseguran su cargo mientras circulan por otras esferas. Estas licencias se podrán conceder solo en los siguientes casos. A. Sujeto a las necesidades del jefe o jefa de la oficina, con licencia podrá conceder la licencia de remuneración hasta por 15 días, solo con aprobación de la autoridad nominadora hasta 60 días. B. Con sujeción a las necesidades e intereses institucionales, previa autorización nominadora, podrán solicitar esta licencia las personas que necesiten realizar estudios o posgrados fuera del país, siempre que el servidor hubiera cumplido al menos 2 años de elaboración de trabajo. C. Para cumplir con el servicio militar. D. Para actuar por reemplazo temporal u ocasional de una dignataria o dignatario por votación popular. Para participar como candidata o candidato a elección popular desde la fecha de inscripción hasta un día después de las elecciones, solo en el caso de ser servidor público. Un caso que ejemplifica esta práctica es el de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien pudo retornar a su cargo en el SRI Guayas luego de no haber ejercido su posición, valga la redundancia, desde el año 2009. Artículo 29. Vacaciones y permisos. Establece que toda servidora o servidor público tienen derecho de disfrutar de 30 días de vacaciones anuales pagadas después de 11 meses de servicio continuo. Este derecho no podrá ser compensado con dinero, salvo en el caso de cesaciones de funciones. Este artículo nos habla acerca del derecho laboral en el caso de las empresas públicas, donde los trabajadores tienen derecho a sus vacaciones luego de haber cumplido 11 meses consecutivos de labores en su trabajo. Artículo 3. De las comisiones de servicio con remuneración, las o los servidores públicos de carrera podrán prestar servicios en otra entidad del Estado.
con su aceptación por escrito, previo al el dictamen favorable de la Unidad de Administración del Talento Humano, hasta por 2 años, mediante la concesión de comisión de servicios con remuneración, siempre que la servidora o servidor hubiera cumplido 1 año de servicio en la institución donde trabaja y cumpla con los requisitos del puesto a ocupar. La servidora o servidor público, en goce de esta comisión, tendrá derecho a percibir remuneración mayor o al pago de la diferencia entre lo que percibe en la entidad de su origen y lo presupuestado en la que prestará su servicio. La servidora o servidor conservará todos sus derechos adquiridos en la institución de origen, en el cual se encontrará originalmente sirviendo, y, una vez que concluya su comisión de servicio, tendrá derecho de ser reintegrada o reintegrado a su cargo de origen o a un equivalente si el anterior hubiese sido suprimido por conveniencia de la institución. Para efectuar estudios regulares de posgrado, reuniones, conferencias, pasantías y visitas de observación en el exterior o en el país, que benefician a la administración pública, se considera comisión de servicio hasta por 2 años, previo dictamen favorable de la Unidad de Administración del Talento Humano, siempre que la servidora o servidor hubiera cumplido 1 año de servicio en la institución donde trabaja. Artículo 31. Un servidor de la carrera podrá trabajar en otra institución del gobierno desempeñando otros cargos inferiores, pero esto será por comisión del servicio de remuneración, es decir, no será remunerado. Esto después de haber concluido 1 año laboral. En la institución donde desempeñaba ese cargo anterior, al concluir la comisión de servicios, este volverá a su puesto original, y esta comisión no aceptará el antiguo cargo que desempeñaba. Esta comisión no podrá ser realizada por servidores de público de nivel jerárquico superior, como por ejemplo el presidente de la República, vicepresidente, funcionarios públicos, etc. Artículo 32. Obligación de reintegro. Una vez culminado el periodo de licencia o comisión de servicio previsto en esta ley, la servidora o servidor deberá reintegrarse de forma inmediata y obligatoria en la institución. El incumplimiento de esta disposición será comunicado por la Unidad de Administración del Talento Humano a la autoridad nominadora respectiva para los fines disciplinarios previstos en esta ley. De acuerdo a este artículo mencionado, se fijará frente al tema de reintegro por orden judicial. Se dan por vulneración a los siguientes privilegios: salud, incapacidad, maternidad, predisposición o tendencia a contraer una enfermedad y ser padre o madre cabeza de familia. Así, el reintegro de un trabajador por regla judicial se debe dar cuando ocurra que su despido ha tenido lugar en un momento en que se encontraba protegido por uno de los mencionados privilegios, siéndole a cortar el derecho al trabajo. Por violación al privilegio de salud, por ejemplo, si el empleado se encontraba incapacitado y dentro de ese término dieron por finalizado Artículo 33. De los permisos. Este artículo brinda ayuda en caso de emergencia de estudios, para no ser objeto de abuso por parte de los empleadores. Por ejemplo, usted trabaja en una fiscalía, es ayudante judicial, con un horario de 8 horas diarias, pero resulta que usted solo puede estudiar 2 horas diarias. Lo primero que debe de hacer es matricularse y siempre llegar a un acuerdo con la universidad para las horas que podrá asistir, siempre y cuando usted entregue su previa justificación. Artículo 34. Permisos imputables a vacaciones. Podrán concederse permisos imputables a vacaciones siempre que estos no excedan los días de vacación a los que la servidora o servidor tengan derecho al momento de la solicitud. El empleador tiene la obligación de proporcionar a la servidora o servidor público anualmente de un periodo interrumpido de 15 días de vacaciones, incluidos los días no laborables. En caso contrario, la servidora o servidor tienen el derecho a solicitar un permiso laboral solo si su contrato de trabajo lo permite o tienen más de 1 año de servicio en la empresa.
Estos permisos tampoco deberán exceder más de 15 días de vacaciones y serán solicitados en casos de una calamidad ocurrida al empleado o su familia. Artículo 35 del traslado administrativo. Se entiende como traslado administrativo al movimiento debidamente motivado del servidor público de un puesto a otro vacante, de igual o distinta clase, pero de igual remuneración, dentro de la misma entidad y que no implique cambio de domicilio. Es decir, un ejemplo sería el intercambio de directores públicos. En definitiva, es el traslado que tiene una persona de un sector público a otro. El servidor podrá solicitar el traslado a un puesto o cargo y el director del Consejo General, según el caso, podrá resolver tal solicitud de acuerdo a la evaluación respectiva y la preparación apropiada para el nuevo puesto o cargo. Artículo 36. Concierne a la óptica jurídica establecer los términos de actuación de la administración pública. Todas las decisiones efectuadas por voluntad jurídica de las autoridades y funcionarios que representan a los órganos de la función administrativa producen consecuencias y efectos jurídicos, sean estos la creación, modificación, extinción y reconocimiento de derechos u obligaciones. Uno de estos efectos jurídicos es el traslado, traspaso y cambio administrativo. Para el cumplimiento de ello, el servidor público deberá cumplir irrestrictamente dos elementos técnicos jurídicos. El primero hace mención a la equidad remunerativa entre el cambio. El segundo establece bases cognitivas para el cumplimiento de las nuevas labores encomendadas. Tenemos como ejemplo, Fabricio Coloma forma parte del municipio de Naranjal, específicamente en el área jurídica, y percibe una remuneración de $500 mensuales. A petición de parte, solicita el cambio al área de coactiva de la misma municipalidad, conociendo cabalmente los procesos que se realizan en ambas áreas. Artículo 38 del cambio administrativo. Se entiende por cambio administrativo el movimiento de la servidora o servidor público de una unidad a otra distinta, entre distintas unidades de la entidad, que implique la modificación presupuestaria y siempre que se realice por necesidades institucionales, por un periodo de tiempo máximo de 10 meses a un año calendario, observándose de que no se atente contra la estabilidad, funciones y remuneraciones de la servidora o servidor. Una vez cumplido el periodo autorizado, la servidora o servidor deberá ser reintegrado a su puesto de trabajo original. Artículo 39. Intercambio voluntario de puestos. Este artículo nos indica que si una persona requiere intercambiar puestos con otra, ya sea de la misma institución o de otra diferente, deberán establecer un contrato de mutuo acuerdo entre ambas partes, que posteriormente será revisado y aprobado por sus superiores, siempre y cuando sean por los siguientes casos: enfermedad, cambio de estado civil y seguridad familiar o personal. También se debe respetar que ambas partes sean del mismo nivel profesional, administrativo y técnico y salarial, para que el correspondiente cambio se pueda dar. Es decir, que solo sucederá si no hay pago alguno de por medio, que es otro de los mecanismos que se toman en cuenta para poder realizar este cambio. Por ejemplo, si uno de los gerentes administrativos de una empresa se ausenta por caso de enfermedad, él mismo deberá buscar su reemplazo con otra persona de la misma rama laboral y establecer un intercambio voluntario de puestos por la cantidad de tiempo que éste requiera ausentarse y que cumple las mismas funciones administrativas por el mismo sueldo. Esto será aprobado por los superiores y siempre y cuando se compruebe de que no haya habido un pago de por medio. Artículo 40. Aceptación previa de las leyes orgánicas de los servicios públicos. ¿Qué nos dice? Nos dice que el traspaso, cambio administrativo o intercambio voluntario de puesto o lugar distinto del domicilio civil de las servidoras o los servidores públicos se podrá hacer solamente una aceptación en escrito. De ninguna manera dichos cambios o intercambios voluntarios de puestos o traspasos serán considerados como sanción. ¿Qué nos quiere decir este artículo mencionado? Si el servidor se le ofrece la oportunidad de crecer laboralmente en otra área fuera de su domicilio civil, él puede realizar el cambio sin temor de alguna sanción o despido.
Cabe recalcar que este cambio de domicilio tiene que nacer de la voluntad del servidor. Responsabilidad administrativa. La servidora o servidor público que incumple sus obligaciones o contraviene las disposiciones de la ley, sus reglamentos, así como las leyes y normativas conexas, incurrirá en responsabilidad administrativa, que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiera originar el mismo hecho. Un ejemplo muy claro es un servidor público que incumple sus obligaciones o incumple un contrato. Este mismo se pondrá a disposición del organismo para el cual esté trabajando para ser sancionado con las debidas normas. 42. Se considera falta disciplinaria aquellas acciones u omisiones de los servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones de ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley en lo atinente a derecho y prohibiciones constitucionales o legales serán sancionadas por la autoridad nominadora a su delegado. Eso quiere decir que son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuido o desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio público, modificar, trastornar el estado de desarrollo o algo que son aquellas acciones u omisiones realizadas por el descuido de conocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el normal. Las sanciones disciplinarias. ¿Dónde encontramos la sanción disciplinaria? En el artículo número 43 de la Ley Orgánica de Servicios Públicos Docentes. Esta sanción tiene sus divisiones, es decir, está estipulada en amonestación verbal, amonestación escrita, amonestación pecuniaria, la suspensión temporal, sin goce de remuneración y la destitución. Con amonestación verbal tenemos que es la que realiza el jefe inmediato hacia el servidor o la servidora. Se lo hace de un carácter presencial o personal y de una manera discreta, es decir, de una manera privada con el infractor. Como amonestación escrita tenemos que son las represiones por escrito. Esto lo hace el funcionario de mayor jerarquía. Antes de ejecutar la amonestación escrita, debe pasar por la amonestación verbal. Si esta persona ya es residente, pues se hace la amonestación escrita. Dependiendo de la falta, será procesado el infractor, es decir, el servidor. Amonestación pecuniaria. Esto consiste mediante un recargo de pago de dinero por causa de una infracción cometida de parte del servidor público o de la servidora pública dentro de su cargo. ¿Cuál es el monto que se debería cancelar? Eso lo decidirán las autoridades competentes. Tenemos a continuación la suspensión temporal sin goce y remuneración y destitución. Es aquel servidor que dentro de un periodo de 12 meses consecutivos en la cual el contribuyente no realizará ningún acto de generación de dinero ni adquisición de bienes. Esto puede llegar a la destitución de su cargo dependiendo de la infracción disciplinaria cometida de parte del servidor o la servidora pública. En el artículo 44 del sumario administrativo se habla de la administración pública que determinará el cometimiento de las faltas administrativas que están establecidas en la presente ley por parte de una servidora o servidor público, del cual, si no se establecen las responsabilidades en lo civil y lo penal, esta autoridad denominadora partirá al traslado de los órganos de la justicia competente. Por ejemplo, una secretaria servidora pública del Ministerio de Educación se vio beneficiada cuando la inculparon de haber cometido el delito de fraude a la hora de llenar encuestas en su puesto de trabajo. El sumario administrativo no encontró suficientes pruebas de tal delito, así que debieron indemnizar a la trabajadora. Artículo 45. Renuncia en sumario administrativo. El sumario administrativo es un procedimiento con el objeto de completar la existencia de una falta en caso de haberse iniciado dicho proceso, y la persona que cometió la falta debe presentar su renuncia. No se suspenderá y continuará en ausencia de la persona que cometió el delito y tendrá la sanción correspondiente.
Debemos tomar como primer punto el estudio y análisis que el sumario administrativo mantiene una diferente sustanciación y será aplicable únicamente a funcionarios bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales, nombramiento provisional o definitivo en torno a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, verificados y determinados en su respectiva acción de personal. El artículo 46 de la Ley Orgánica de Servidores Públicos habla que si el empleador público o servidor público tuviese una situación de ser destituido o suspendido, podrá acudir a una sala contenciosa administrativa, en la cual se podrá determinar, el juez podrá dictaminar si es o no legal su destitución o su despido. Si en caso de que hubiese sido ilegal, entonces el servidor público podrá ser restituido a su cargo, o en caso de que haya una remuneración, la empresa tendrá que dar la empresa tiene un plazo de 60 días para darle su remuneración al empleado. Si en caso de que se presentase que el servidor público hubiese tenido la culpabilidad de su destitución, entonces el Estado se encargará que no reciba ningún pago ni remuneración. Bueno, estos casos se puede ver en todas las empresas, sea pública o privada, en la cual se deberá dictaminar si es o no culpable o si es o no legal la destitución de un empleado. Artículo 47. Casos de cesación definitiva. La cesación es la voluntad de retirarse o desvincularse de la institución pública del Estado. La cesación de funciones solo es aplicable para las personas que se rigen en el nombramiento de la LOSEP. El servidor o las servidoras públicas solo cesarán de sus funciones en los siguientes aspectos: por una renuncia formalmente presentada, por incapacidad absoluta o judicialmente declarada, por supresión del puesto, por pérdida de derechos de ciudadanía, por remoción, tratándose de servidores públicos quienes tengan nombramiento libre o judicialmente pierdan este nombramiento en el caso de las personas quienes no tengan del trámite adecuado para ocupar el puesto. Es importante aclarar que esta remoción no constituye o no se vería afectada para llevar a una persona sancionada. En otras palabras, esto no constituye sanción. Por destitución, por revocatoria del mandato, por ingresar al sector público sin ganar el recurso de méritos ni de oposición, por acogerse a los planes de retiro con indemnización, por acogerse al retiro por jubilación, por compra de renuncias por indemnización y como último punto, muerte. En otro de los apartados del capítulo 5 nos encontramos con el artículo 48 que nos menciona las causales de destitución del servidor público. Como bien sabemos, cada trabajador tiene sus deberes y sus derechos, pero asimismo tiene sus prohibiciones que en caso de incumplir con una de estas, pues se procederá a su destitución. Como por ejemplo podemos mencionar de que el servidor público no puede presentarse a laborar bajo evidente efecto de bebidas alcohólicas o alguna sustancia estupefacientes. Tampoco puede otorgar suscripciones o nombramientos de servicios ocasionales, entre otros, contraviniendo disposiciones de esta ley y su reglamento. Otra de las causas son la incapacidad probada en el desempeño de sus funciones. Esto quiere decir de que el servidor público no presente la experiencia debida para poder llevar a cabo este puesto de trabajo. No debo ser necesariamente un servidor público de grado 3, grado 4 o grado 6 para poder tener una inasistencia injustificada y pasada por alto. Esta es otra de las causas de destitución. Si el servidor público llegase a faltar sin ninguna debida justificación, la autoridad nominadora se ve en toda la potestad de poder destituirlo. Los servidores públicos también podrán ser destituidos en el caso de que hayan recibido sentencia condenatoria por los siguientes delitos. Pueden ser desde soborno, cohecho,
peculado, enriquecimiento ilícito, entre otras, que disponen en el artículo 10 de esta ley. Estas son las principales causas y prohibiciones de destitución. Pero la pregunta es, ¿los servidores públicos las están respetando? Artículo 49. Inhabilidad especial para el ejercicio de puesto público por sanciones disciplinarias. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar, quien hubiere sido destituido luego del correspondiente sumario administrativo por asuntos relacionados con una indebida administración, manejo, custodia o depósito de recursos públicos, bienes públicos o por delitos relacionados con estos asuntos, quedará inhabilitado para el desempeño de un puesto público. En estos casos, la institución notificará con la resolución expedida dentro del correspondiente sumario administrativo al Ministerio de Relaciones Laborales y a los organismos de control. Esto quiere decir que las personas que ocupen algún cargo público y sean destituidos quedan inhabilitados para ejercer cargos del mismo régimen, para lo cual requiere la resolución del Ministerio de Relaciones Laborales. Por ejemplo, un servidor público le abrieron un sumario administrativo y le determinan la sanción grave por haber recibido sobornos y como sanción le aplican la destitución del cargo, por lo cual queda inhabilitado para ejercer cargo público.